Hola, hola, hola amigos, soy Manuel Aragonés de nuevo. Bueno, empezamos hoy con la clase 8. En esta clase vamos a ver unos temas muy importantes, muy interesantes, como son la ordenación y subtotales, los gráficos en Excel, aunque ya vimos en su momento un ejercicio de un gráfico, pero vamos a ver un poco más sobre gráficos, formato condicional y comenzamos. Bueno, como les he dicho, hoy vamos a ver lo que es la ordenación y subtotales dentro de Excel. Bien, tenemos aquí una tabla que fue la misma que usamos en el ejercicio de tabla dinámica, donde tenemos recogidas centros de venta, comercial, fecha, el importe de la venta, el promedio de venta diaria y la previsión. ¿Vale? Tenemos centros de venta, comerciales, tenemos varios centros de venta. Bueno, pues lo que vamos a hacer con ordenación y subtotales, antes de explicárselo, lo vamos a hacer directamente y así van a entender muy bien cómo funciona esta herramienta. Bien, para utilizar la ordenación y subtotales, nos tenemos que colocar dentro de la tabla e irnos a la ficha datos. ¿Vale? En la ficha datos tenemos aquí un botón que pone subtotal. ¿Vale? Entonces yo pincho aquí en subtotal y le voy a decir a Excel que cada vez que me cambie el centro de venta, ¿ves? Para cada cambio en centro de venta, voy a usar la función suma sobre el campo total, ¿vale? Que el campo total es este. Entonces le doy a aceptar y fíjense lo que me ha hecho Excel, ¿vale? Cada vez que ha cambiado el centro de venta, me ha hecho una suma sobre el total, ¿vale? Entonces es una forma de totalizar importes. Y entonces él me pone total Centro Comercial Terraza, total Costelos. Y al final me saca un total general de toda la tabla. Vale. Entonces ahora me voy a ir aquí a datos, subtotal. Y aquí hay un botón que dice quitar todos, que cuando le doy, pues ya me deja la tabla como estaba al principio. Vale, entonces yo con esta herramienta puedo hacer totalizar por cualquier campo. Es decir, yo puedo sacar los totales por cada comercial. Puedo sacar los totales por cada fecha. Puedo sacar los totales por cada total. En este caso no tendría mucho sentido. Pero puedo sacar los totales por cada campo. Lo que sí es importante a la hora de sacar el subtotal es ordenar bien por el campo por el cual yo quiero sacar el subtotal. Es decir, en este caso, si yo quiero ordenar, si yo quiero sacar subtotal por fecha, ¿vale? Entonces tendría que ordenar primero por fecha. Se me quedarían primero los 1 de enero, después el 1 de febrero, etcétera. Y entonces ahora, una vez que tengo la tabla ordenada por este campo, me voy a subtotal y le digo ahora, por cada cambio en fecha, quiero usar la suma en el campo total. Y le doy a aceptar. Y entonces ahora me hace los totales por cada fecha. Es decir, 1 de enero, 1 de febrero, me va sacando los totales de cada campo. ¿Vale? Y cuando ya quiera, si quiero, puedo copiar esta hoja y dejar el subtotal hecho. Y luego le doy a subtotal, quitar todos y se me queda la tabla como estaba. ¿Vale? Entonces, es importante siempre ordenar. Si yo quiero ordenar por comercial, pues me tendría que poner en el campo comercial, darle a Z, ordenar por comercial y luego me voy a subtotal y le digo cada cambio en comercial, usa la función suma en total. Le doy a aceptar y aquí lo tengo. Pero con esta herramienta tenemos varias opciones. Por ejemplo, si yo me voy aquí a subtotal, aquí le hemos dicho que para cada comercial nos haga la suma de los totales. Pero también le puedo decir que en vez de la suma me haga el promedio. Entonces le doy a aceptar y entonces ahora me está haciendo el promedio de los totales de cada comercial, el promedio de, claro, serían de
estas 12 entradas de importe, pues me estaría haciendo el promedio, es decir, la suma de todos los importes dividido entre 12. Vale, tenemos varias opciones aquí en la parte de usar función, podemos usar la suma, el promedio y podemos usar el recuento. Si le damos a recuento, pues nos dice que hay 12 líneas. Vale, podemos usar max. La opción max nos va a dar el valor más alto de todas las líneas, ¿vale? Es otra opción también. Tenemos varias opciones aquí. Podemos hacer para cada cambio en cualquier campo. Recuerden que esto que pongamos aquí primero tenemos que ordenarlo en la tabla, obviamente, porque si no está ordenada nos va a salir varias veces los subtotales y tenemos todas estas opciones que tenemos aquí para hacer esta función, ¿vale? Si le damos a aceptar, tenemos esto. Si nos vamos de nuevo a subtotales, le damos a quitar todo y ya se nos quita. Entonces lo que yo les decía es que sería interesante, pues si le doy a subtotal y le digo que me haga el subtotal por comercial con la función de suma, por ejemplo, por poner una, luego puedo decirle mover o copiar, crear una copia, aceptar. Esta tendría una copia con los subtotales hechos y luego aquí en datos me podría ir a subtotal y decirle quitar todo. Vale, esto es una herramienta bastante interesante y también hay más opciones que podemos hacer. Recuerden siempre que tenemos que ordenar por el campo, en este caso voy a ordenar por fecha porque quiero sacar un subtotal por fecha. Vale, es decir, para cada cambio en fecha usar la función suma sobre el campo total. Pero ¿qué pasa si una vez que los tenga aquí hechos los subtotales por fecha, quiero además sacar dentro de este subtotal el subtotal por centros de venta? Pues me iría a subtotal, le diría ahora me lo haces por centro de venta, la opción suma, la función suma sobre el campo total, pero le quito esta casilla que pone reemplazar subtotales actuales, se la quito. Entonces cuando le dé a aceptar, fíjense lo que me hace. Tenemos el total de fecha, ¿vale? Que esta sería la fecha del 1 de enero, que esta la tenemos aquí. Aquí nos está haciendo el total de la fecha, pero además en cada centro nos está haciendo otro subtotal. Vale, esto es decir, nosotros podemos hacer subtotales anidados, como si dijéramos, ¿no? Podemos hacer varios subtotales siempre y cuando le quitemos la reemplazar, porque si yo se la dejo puesta y le doy a aceptar, pues me va a borrar el anterior y me va a dejar el nuevo que le estoy diciendo. Vale, por ejemplo, voy a ahora quitar todos, voy a subtotal, quitar todos, se me quitan todos y ahora voy a ordenarlo a hacer el subtotal simplemente por fecha. Vale, para cada cambio en fecha, usar la función suma en total. Pero ahora sí le voy a dejar reemplazar los subtotales actuales, aunque no hay ninguno, se la dejo puesta porque es la forma estándar de cuando empezamos a hacer un subtotal, ¿vale? Entonces, fíjense, cuando yo hago un subtotal, en la parte esta de aquí me aparecen unas líneas con unos signos menos. Entonces, en este caso yo podría darle al signo menos, al signo menos, al signo menos. Y fíjense que cuando le doy al signo menos, lo que es el subtotal de cada sección se va agrupando en solo el total. Si yo le doy aquí al más, pues se me abre el del 1 de enero, y todos estos dos están cerrados, pero este de aquí lo acabo de abrir, si le doy al menos, se me cierra también. Y luego tenemos aquí tres botones, que si yo le doy al botón 1, pues me aparece el total, solo el total general. Si le doy al botón 2, me aparece los totales por fecha. Y si le doy al botón 3,
pues ya se me despliega todo como estaba al principio. ¿Ven? Es como esto se llama esquema, podemos recogerlo en 2 o en total, o en este o en el 3. Entonces se va recogiendo, se va agrupando o se va desagrupando. Bueno, ahora vamos a seguir con la hoja entradas de almacén. Es un ejercicio sobre subtotales que vamos a empezar a hacerlo. Bueno, tenemos la primera cuestión que nos dicen es sacar subtotales por código de proveedor. Vale, aquí tenemos una tabla de albaranes que tenemos recogida la fecha, el número de albarán, la cantidad, diversos campos aquí, diversos conceptos, el precio total y el código del proveedor. Entonces nos dicen sacar subtotales por código de proveedor. Entonces nos ponemos dentro de la tabla, nos vamos a datos y tenemos que pinchar en subtotal. Pero antes que nada tenemos que mirar sacar subtotales por código de proveedor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar la tabla en función del código de proveedor. Para eso, en la misma ficha de datos, tenemos aquí los botones AZ, ZA, entonces tenemos que ordenar por código de proveedor. Le damos al botón AZ cuando estemos situados en la columna código de proveedor. Le damos AZ y se me ordenan las líneas donde todos los de un código de proveedor están primero, después sigue cuando termina el primer código de proveedor, continúa el resto, y es decir, se me ordenan, la tabla se me ordena por código de proveedor, ¿vale? Entonces ahora ya nos iríamos a el botón subtotal y aquí en la ventanita esta que nos sale de subtotales tenemos que ver para cada cambio en va a ser en subtotales, porque realmente los subtotales son los que van a cambiar, van a venir, voy a cerrar esto un momento, el código del proveedor va a venir por aquí y cuando aquí en el 365 al 366, pues aquí hay un cambio, ¿vale? Un cambio del 365 al 366. Entonces aquí es donde nos va a situar el subtotal. Por eso nosotros cuando le damos al botón subtotal decimos para cada cambio en y le decimos aquí código de proveedor. Y para esto hemos tenido que ordenar previamente la tabla por código de proveedor. Vale, entonces vamos a usar la función suma sobre el campo total, que es el campo numérico de moneda, ¿vale? Es decir, cada vez que cambie el proveedor nos va a hacer la suma en el campo total. Y le damos a aceptar. Vale, entonces él lo que nos ha hecho es, aquí, en esta fila, cuando termina uno de los proveedores del código de proveedor, pues nos pone el total de los euros, es decir, de los importes de los albaranes. ¿Vale? Y luego cada vez que va cambiando el código del proveedor nos pone el total. ¿Vale? Nos hace una suma de todos los importes de todos los albaranes. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera pregunta. Sacar los subtotales por código de proveedor. Ahora nos dice sacar subtotales por fecha. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, vamos a quitar este primero, quitar todos, y ya se nos quita el subtotal que hemos hecho anteriormente. Y ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es venirnos al campo fecha, colocarnos ahí. Recuerden que no se trata de seleccionar toda la columna, porque entonces nos va a cambiar la información y no va a estar correcta porque se van a descolocar las celdas. Simplemente nos ponemos dentro de la columna, seleccionando una de las celdas y le damos al botón AZ. Vale, entonces ahora se nos ha ordenado desde 4 de junio y luego ya de ahí en adelante. ¿Vale? Entonces ahora nos vamos al botón subtotal y ahora le tenemos que decir para cada cambio en fecha, porque es cada vez que cambie una fecha, pues nos va a ser el total
sobre el albarán, el total del albarán, del campo total, ¿vale? Entonces le ponemos aquí el campo total, es decir, para cada cambio en fecha me haces la suma del total, del campo este, de la columna total, que es el total de cada albarán, ¿vale? Le damos a aceptar. Eso está pensando un poco porque hay muchos cambios, ¿vale? Hay muchas fechas. Primero nos pone las del 4 de junio, las del 6 y nos va poniendo aquí los totales. El 8, para cada vez que cambie la fecha, pues nos hace el total, ¿vale? Todos estos albaranes que son del 4 de julio, nos pone la suma de los totales, de los importes de los albaranes aquí. Vale, esto sería sacar subtotales por fecha. Entonces vamos a subtotal, quitar todos. Cuando tiene que hacer muchos subtotales, pues va a tardar un poco más. Pero vamos, no hay problema. Vale, pues lo demás igual, sacar subtotales por concepto, pues lo primero que tendríamos que hacer es ordenar por concepto. Y se nos ponen todos los conceptos juntos. De diferentes albaranes, claro. O algunos es el mismo, porque tiene varias líneas. Vale, entonces ahora nos vamos a subtotal. Para cada cambio en concepto, usar la función suma sobre el campo total. Vale, vamos a aceptar. Entonces aquí ahora nos hace el total por cada concepto. Vamos a quitarlo. Sacar sus totales por número de albarán, pues lo mismo. Nos iríamos aquí al número de albarán, ordenar primero que nada y luego subtotal. Para cada cambio en número de albarán, usar la función suma y sobre el campo total. Este va a tardar también un poco porque hay muchos números de albarán, ¿vale? Aquí están, cada número de albarán nos saca el total. Total número este y el importe total. Vamos a quitarlo. Y ahora en la 5 nos pide sacar subtotales por código de proveedor y concepto. Vale, entonces si yo ordeno por código de proveedor, pues tengo que fijarme en el campo concepto que están ordenados, ¿vale? Si en el campo concepto no se me quedaran ordenados, si yo por ejemplo tengo una lista muy grande, muy grande, muy grande y veo que a lo mejor hay albaranes que no se quedan todos juntos, hay conceptos que no se quedan todos juntos, entonces tendríamos que hacer una ordenación un poco más compleja, irnos aquí al botón ordenar y decirle que primero me lo ordene por código del proveedor y luego agregar otro nivel y el otro nivel sería por concepto. ¿Vale? Y así podemos ordenar primero por un código de proveedor y dentro de cada código de proveedor se nos ordenaría por el concepto. ¿Vale? Anteriormente estaban ordenados pero no estaban por orden alfabético y la ordenación que acabamos de hacer ahora pues sí nos la ha ordenado primero las A, después las B dentro de cada código de proveedor. Cuando termine este código de proveedor y empiece el otro, ¿vale? Termina el 5 y empieza el 6, pues volverá a ordenar los conceptos, ¿vale? Porque la ordenación del concepto es dentro de cada código de proveedor. Vale, entonces ahora ya que lo tenemos ordenado, nos vamos a subtotal. Y primero que nada tenemos que ordenar los subtotales por código de proveedor. Entonces vamos aquí para cada cambio en código de proveedor, usar la función suma sobre el campo total. Le damos a aceptar. Y ahora estarían hechos los subtotales por código de proveedor, ¿vale? Cada vez que cambie el código de proveedor, nos haya el total del campo este total. El importe total de todo.
¿vale? Y nos lo pone aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar otro subtotal por concepto. Para eso nos tendríamos que ir de nuevo a subtotal y para cada cambio en concepto usar la función suma sobre el campo total. Pero ahora tenemos que quitar la casilla esta de reemplazar subtotales actuales, para que nos deje el subtotal que tenemos del código de proveedor, pero además nos hay subtotales por cada concepto. Le damos a aceptar y ahora tengo, cada vez que hay un concepto nuevo dentro de este código de proveedor, tengo un total. Pero además, cuando termine el código del proveedor, tengo un total por proveedor. ¿Vale? Entonces aquí tengo el total por proveedor y aquí este sería el total de este concepto, que es el uniforme de trabajo azul. ¿Vale? Entonces cuando nos piden hallar subtotales por dos campos, tenemos que hacer primero uno y después el otro, pero dejando quitada la casilla de que reemplace los subtotales. Vale, nos vamos a subtotal, le decimos quitar todo. Y ahora nos dice sacar subtotales por fecha y proveedor. Entonces, primero que nada tendríamos que venirnos aquí, ordenar por fecha, ¿vale? Esto está ordenado por fecha y dentro de la fecha esta del 6, pues vemos que estaría ordenado por código de proveedor. Si en el caso de que naturalmente no se ordene, pues nos iríamos a la ordenación ya más compleja y le diríamos primero ordenar por fecha y luego agregamos nivel y luego por código de proveedor, de menor a mayor y de esto de las más antiguas a las más recientes. Le damos a aceptar y ya estaría todo ordenado. Entonces una vez que ya está todo ordenado, nos vamos a subtotal y ahora le decimos para cada cambio en fecha, me hallas la suma sobre el campo total. O sea, la suma la podríamos hallar sobre cualquier campo. Por ejemplo, sobre el precio. Lo que pasa que lo lógico en este caso sería hallar los subtotales por el importe del albarán. Vale, ahora como vamos a hacer el primero, aunque no hay ningún subtotal, pero lo lógico sería poner la ficha en el primer subtotal. La ficha reemplazar subtotales actuales. Le damos a aceptar. El de fecha siempre tarda un poco más porque hay muchas fechas diferentes, ¿no? Y luego nos vamos de nuevo a subtotal y ahora vamos a hacer el de proveedor, porque teníamos que hacer los subtotales por fecha y luego por proveedor. Entonces ahora vamos a hacer por código de proveedor, hallar la función suma sobre el total. Y le tenemos que quitar esto de reemplazar subtotales actuales, ¿vale? Porque es el segundo concepto. Vamos a aceptar. Y bueno, este nos sale un poco, los subtotales nos salen un poco, muchos subtotales porque realmente al tener varios códigos en la misma fecha y tal, pues nos hace aquí, se queda un poco descolocado todo, pero tenemos los subtotales por fecha, es decir, dentro de, dentro de esta fecha del día 4 de junio, tenemos un subtotal y el mismo subtotal por la fecha y por el proveedor, pero bueno, en el caso de una fecha donde haya varios proveedores, ¿ven? Como aquí, aquí tenemos primero el subtotal de este proveedor, luego de este y luego de este y luego aquí el subtotal de toda la fecha que sería hasta aquí. Vale. Bueno, pues yo creo que ya de subtotales vamos bien servidos de momento. Vamos a quitarlo. Esto tarda un poco en quitarse porque hay muchos subtotales hechos. Y ahora ya vamos a pasar a otro tema de la clase de hoy, que son los gráficos.
Vale, ya se ha quitado los subtotales, entonces vamos a pasar a la pestaña gráfico y vamos a ver ahora cómo hacer todo esto. Bueno, ahora vamos a pasar a la hoja gráfico. Aquí tenemos varios gráficos que vamos a hacer y les voy a explicar realmente cómo se hacen. Para empezar a hacerlos, porque ya los tenemos hechos, nos vamos a pasar a la otra hoja que la tengo en blanco ya, la misma gráfico en blanco, y vamos a ver cómo se hace el tema de los gráficos. Bueno, normalmente si tú te insertas, si tú estás seleccionando una celda dentro de la tabla y le das a insertar y eliges uno de los gráficos, en este caso vamos a elegir este de columnas agrupadas, ¿vale? Columnas agrupadas, pues él te coge ya el rango de la tabla, pero a veces no te lo coge como tú quieres o no te coge los datos que tú necesitas que aparezcan en el gráfico. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Vale, en este caso me ha cogido los totales, las devoluciones, que yo no las quiero, y también me ha cogido lo que tendría que estar en la leyenda, me lo ha puesto en el eje horizontal, y lo que tendría que estar en el eje horizontal me lo ha puesto en la leyenda. Entonces vamos a cambiar para que se nos quede como queremos que se nos quede. Entonces le damos ahí en el espacio en blanco del gráfico. No pinchemos aquí porque entonces iremos a otro sitio, sino aquí en la parte blanca de aquí de la esquinita, le damos al botón derecho y decimos seleccionar datos. Vale, entonces cuando le damos a seleccionar datos nos aparece esta ventanita, ¿vale? Entonces aquí vemos que las leyendas están aquí. Las leyendas es lo que estaría en esta parte de aquí. Esto sería la leyenda del gráfico, que nos salen los colores y los conceptos de cada color. Vale, pero realmente nosotros no queremos que esto esté aquí, sino aquí lo que queremos que esté aquí en la leyenda son las empresas. Entonces, como vemos aquí, las empresas nos las ha puesto en etiquetas del eje horizontal. Vale, entonces lo que esté aquí en etiquetas de eje horizontal es lo que estaría en la parte de abajo del gráfico, en cada uno de las columnas, de los grupos de columnas. Y lo que esté aquí en la leyenda, que son estos colores con conceptos, es lo que va a aparecer en esta parte de aquí. Vale, pues en este caso lo que podemos hacer es pinchar aquí en el botón este que dice cambiar fila y columna, y si le damos aquí, pues se nos coloca como nosotros queremos. En este caso se nos pondrían las empresas en la leyenda y los tipos de combustible en la parte esta de aquí del eje horizontal, ¿vale? Pero también tenemos que hacer más cambios porque nos está sacando las devoluciones y los totales, tanto los totales de abajo como estos totales de aquí nos está sacando, y eso no queremos que salga. Entonces simplemente le quitamos aquí, le despinchamos estas casillas de verificación, tanto el total, las devoluciones como el otro total de aquí, y si le damos a aceptar, pues ya nos aparece el gráfico como que nosotros queremos que nos aparezca, que sería como está en esta parte de aquí, ¿vale? También podemos nosotros hacer el gráfico desde cero, es decir, sin estar dentro de la tabla, sino nos colocamos fuera de la tabla, le decimos insertar gráfico y elegimos el gráfico de las columnas y ven que se nos queda un cuadro en blanco, y aquí lo único que tendríamos que hacer es darle al botón derecho, seleccionar datos y simplemente le doy el rango de los datos. O en este caso también no le daría los totales, sino simplemente cojo esto aquí así y le doy, bueno, en este caso sería hasta aquí. Entonces ahí nos ahorramos el tener que quitar los totales y todo, porque ya le estoy dando el rango concreto que es. Vale, y entonces me salen en la leyenda, me salen las empresas. En las etiquetas del eje horizontal me están saliendo las empresas. Es decir, me está saliendo mal porque aquí debería estar las empresas
y aquí deberían estar los tipos de combustible. Entonces simplemente pues le damos aquí a cambiar fila por columna y le damos a aceptar. Y lo que vemos es que no nos está saliendo la leyenda. En este gráfico que hemos hecho desde cero, no nos ha incorporado la leyenda. Entonces, simplemente seleccionamos el gráfico y en el menú este que nos sale en la parte de arriba, en donde podemos configurar varias cosas, incluidos los colores, cambiar el tipo de gráfico, seleccionar los datos, etcétera, pues le diríamos agregar elementos de gráfico y le pondríamos leyenda. Ahora mismo ven que está como ninguna, pero lo podemos poner a la derecha, lo podemos poner arriba, izquierda o debajo. Lo ponemos como estaba, que es abajo. Y aquí podemos pues configurar varios elementos. El título del eje horizontal, el título del eje primario, ¿vale? Que serían, fíjense, cuando yo me coloco aquí en vertical primario, pues me aparece aquí un título del eje. Y cuando yo me pongo aquí en el horizontal primario, en la parte de abajo de aquí, fíjense ahora cuando me ponga, me aparece para que le ponga un título al eje este de abajo, que aquí lo suyo sería ponerle pues tipos de combustible, ¿vale? Entonces simplemente le damos ahí y escribiríamos el título que queramos. Pues tipos de combustible. Eso todo lo configuramos aquí en esta parte de aquí. Título del eje horizontal, del vertical, las etiquetas de los datos. Tenemos varias opciones. Ponerle etiquetas aquí a esto, a las barras. Aquí habría ya pues un sinfín de opciones que podemos configurar. Vamos a quitarle lo de las etiquetas. Aquí podríamos ponerle pues varias opciones, ¿vale? Líneas de tendencia, podemos poner una línea de tendencia aquí. Eh, pues nos pregunta agregar una línea de tendencia basada en la serie, pues en Acciona, por ejemplo. Entonces nos sale aquí la tendencia de que en la empresa Acciona pues va disminuyendo la tendencia de los importes o de los totales. Esto que me imagino que serán litros o que serán importes. Vale, esto podemos configurar aquí varias opciones. Que esto estaría aquí en las pestañas estas. Cuando nosotros seleccionamos el gráfico, nos aparecen dos pestañas, una que es diseño y otra que es formato. Entonces aquí podemos pues configurar varias cosas. Vale, vamos a eliminar este gráfico y ahora vamos a insertar otro gráfico que sería un gráfico circular. ¿Vale? Y vamos a elegir el gráfico circular 3D. Entonces lo insertamos. Fíjense que yo estaba dentro de la tabla, entonces ya él me ha cogido los, el rango del gráfico. Pero si nos fijamos aquí, veo que me ha cogido también el total y las devoluciones. Entonces me toca irme al botón derecho, seleccionar datos y quitarle de aquí el total este total y las devoluciones también. Entonces ya se me quedaría, pero si nos fijamos aquí en este de aquí este sí le dejé yo las devoluciones. Entonces nos vamos aquí, botón derecho. Fíjense, siempre tenemos que seleccionar en la parte blanca, para que no nos pase lo que me acaba de pasar a mí ahora, que me vine aquí y ya me parece otra cosa. ¿Vale? Aunque también tenemos los menús de seleccionar datos, pero vamos, que para que no nos liemos, lo mejor es seleccionar la parte esta blanca. Botón derecho y seleccionar datos, aunque también recuerden que si seleccionamos el gráfico, pues podemos irnos aquí a seleccionar datos también. Lo que pasa es que yo tengo la manía del botón derecho de cuando, al principio de todo, que no había tantos menús ni tantos botones. Pero vamos, que tenemos aquí todo el seleccionar datos también, cambiar fila, columna, todo. Entonces aquí
si le queremos poner las devoluciones, pues le ponemos las devoluciones. Y ya, en este caso aquí me están saliendo las empresas en la leyenda y aquí teníamos también las empresas. Vale. Vale, aunque pensándolo bien, si nos ponemos a ver la naturaleza del gráfico, lo mejor sería quitar las devoluciones. Y así se quedaría mejor. Vale, entonces vemos aquí que más o menos las cuatro empresas van igualadas. Incluso si yo inserto el gráfico este de columna desde cero y no quiero que me cargue toda la información de la tabla, sino solo ciertas cosas, pues me voy a eh, seleccionar datos o también aquí seleccionar datos, que siempre tengo la manía del botón derecho. Y aquí le puedo decir que solo me ponga ciertas series, por ejemplo. La de si vamos a agregar una serie, le digo, por ejemplo, acciona. Solo. Y en los valores de la serie le doy este de aquí. Bueno, es que no había quitado lo que aparece por defecto, entonces voy a borrar y voy a cogerlo de nuevo. Le digo esto de aquí. ¿Vale? Entonces solo se me cargan las de esta columna. ¿Vale? Entonces solo tengo la de esta columna y aquí en editar le doy los del eje horizontal. Vale, entonces ya aquí solo se me quedaría una de las. Si quiero añadir otra, pues agregar. Ahora le pongo devoluciones. Me pongo aquí, borro esto y le doy las devoluciones nada más. Vale, y aquí hacemos como una especie de comparativa entre acciones entre los combustibles y las devoluciones, diferentes devoluciones. Vale, tienes varias opciones que puedes hacer en este caso. Vale. Este era un inciso que me quedó del otro gráfico. Vamos a eliminar esto. Y bueno, este gráfico de esta tabla simplemente es igual que lo que hemos hecho, pero cuando seleccionamos el tipo de gráfico, pues le damos a insertar y aquí en los gráficos circulares elegimos este que dice gráfico circular con subgráfico circular, que realmente es para cuando tienes muchas opciones que poner en el gráfico circular y entonces esta sección de aquí te la detalla un poco en otro más pequeño. Vale, y esto ya también tiene sus opciones, puedes seleccionar los datos, puedes hacer diferentes diseños, etcétera. En este caso vamos a darle a seleccionar datos y vamos a quitar las que no nos convengan. Este total, el otro total, las devoluciones las vamos a quitar. Y aquí tendríamos luego podemos darle a agregar etiquetas de datos. ¿Vale? En este caso veo que hay algo que está metido aquí, vamos a ver. Vamos a ver los datos que tenemos aquí. Aquí tenemos las cuatro empresas y aquí tenemos los tipos de combustible. Y en este tenemos las cuatro empresas y los tipos de combustible. Pero aquí fíjense que en el detalle hemos metido tres más y aquí solo dos. Entonces también después podemos, por ejemplo, coger darle doble clic y decirle que nos lo mande al segundo trazado. Entonces por eso se nos quedaría de esta forma. Bueno, hay varias opciones que podemos hacer. Creo que esto lo tendríamos que haber hecho aquí, pero bueno. Simplemente le damos a insertar
gráfico circular con detalle. Luego nos vamos a seleccionar datos. Quitamos los datos que no necesitemos, como los totales. Los totales los quitamos. Le damos a aceptar. Y luego si queremos pasar alguna porción de estas al gráfico pequeño, al detalle, le damos doble clic. Y luego aquí le ponemos, a ver, espera un momentito que no me salió. Hay algunos que no me dejan. Vale, porque aquí en valores de segundo trazado teníamos 3, tenemos que ponerle 3. Estos tipos de gráficos tienen muchas opciones y hay que meterse ahí a configurar opciones, probar y tal, y al final te salen, pero muchas veces te ves ahí un poco apuradillo. Y bueno, y ahora vamos a seguir con el último gráfico, que es un gráfico, como ven, de líneas. Vamos a hacerlo en el gráfico en blanco y tenemos aquí la tabla de datos y como siempre podemos ponernos dentro de la tabla y decirle insertar gráficos y elegimos el tipo de gráfico. En este caso voy a coger el gráfico de línea. Voy a elegir esta línea 2D, le doy ahí y por defecto nos ha cogido el total, el promedio y la previsión. En el gráfico este que teníamos hecho aquí solo tenemos el total y la previsión, con lo cual nos tendríamos que ir a, recuerden, seleccionar datos, que siempre que insertamos un gráfico y lo tenemos seleccionado nos aparece la pestaña de diseño y la pestaña formato. Y aquí podemos cambiar diferentes cosas del gráfico. En este caso nos vamos a diseño, le decimos seleccionar datos, vamos a quitar la columna promedio de aquí de las entradas de leyenda, que son estas tres de aquí debajo. La de promedio no la queremos, entonces le damos a aceptar y ya se nos ha quedado el gráfico como el otro. En este caso la única diferencia es que el color de la línea, pero eso lo podemos cambiar aquí si seleccionamos la línea y aquí donde pone, le damos al botón derecho y aquí donde pone contorno, pues le cambiamos el color y le ponemos el que queramos. ¿Vale? Y aquí es este tipo de gráfico, es un gráfico que se utiliza para ver las diferencias en la progresión o en la evolución de los datos. En este caso vemos que había una previsión muy constante de ingresos, pero en estos meses de aquí ha habido un aumento muy grande porque seguramente se habrán conseguido pues unos varios trabajos importantes y la previsión se ha superado en gran medida. Vale, pues estos son los gráficos que vamos a ver. En clases posteriores veremos otro tipo de gráficos y otras opciones, pero lo que está claro es que cada gráfico tiene un montón de opciones que podemos elegir, cambiar, que estamos aquí en las pestañas de diseño y formato, y lo que no podamos cambiar aquí en estas pestañas, pues si le damos doble clic a los elementos, a cada elemento, pues nos aparece este menú de aquí y podemos cambiar varias cosas. Las opciones de relleno, los bordes, los efectos y luego los tipos de series, etcétera. Entonces, cada gráfico pues tendrá unas opciones que podamos modificar aquí en estos menús. También podemos también podemos modificarlo aquí en diseño y en formato. Recuerden que todos los gráficos los podemos hacer desde cero, insertar gráfico de líneas, se nos queda en blanco y luego nosotros podemos decirle seleccionar datos y podemos ir agregando, en este caso vamos a agregar la serie total y le damos el rango aquí. El rango sería este de aquí, total.
¿vale? Y luego agregamos otra serie y le decimos previsión. Y en los valores de la serie, aquí en esta cajita, le elegimos los de previsión. Entonces ya nos salen las dos series, ¿ven? Aquí las tenemos. Y luego, si se fijan aquí, tenemos las fechas, pero aquí solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos vamos aquí a etiquetas del eje horizontal, que son estas de aquí. Le damos a editar y cogemos las fechas. Y ya se nos quedaría el gráfico igual al otro gráfico. Luego los colores, pues ya los podemos cambiar aquí dándole al botón derecho y eligiendo el color que queramos. Vale, que eso ya es una opción. Bien, pues vamos a terminar con el formato condicional, que es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, pues lo que vamos a ver del formato condicional es cómo resaltar algunas celdas si cumplen alguna condición. Y tenemos aquí esta tabla donde hemos aplicado varias reglas de formato condicional. Y aquí tenemos la misma tabla, pero sin el formato. Entonces vamos a hacer todos estos pasos que tenemos aquí. Voy a cambiarle el formato de estos números que tienen. Le voy a dar aquí para disminuir decimales y que se quede con los mismos decimales que tenían en la tabla de arriba. Vale, entonces, el primer formato condicional que nos pide es aplicar formato condicional si es mayor de 1000. Vale, entonces tendríamos que seleccionar toda la columna y nos vamos a formato condicional. En este caso, vamos a utilizar la primera opción que nos da que dice reglas para resaltar celdas y le vamos a poner es mayor que. Vale, entonces, aquí nos dice aplicar formato a las celdas que son mayores que, entonces le vamos a poner aquí 1000, que es lo que nos dice en este primer ejercicio. Vamos a irnos a esta pestañita y le vamos a poner un formato personalizado. En este caso el formato que hemos puesto arriba es el fondo rojo y las letras en blanco. Entonces nos tenemos que ir a relleno, seleccionar un relleno rojo y después nos vamos a fuente y le seleccionamos aquí el color blanco. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Vale, si se fijan ya él nos está aplicando el formato personalizado aquí en esta parte. Todavía no le hemos dado a aceptar, pero ya nos lo está aplicando. Vamos a darle a aceptar. Aquí nos faltaría también en esta columna le voy a poner el formato este de miles o de estilo millares para que salga el punto y la coma. Tengan cuidado porque muchas personas cuando están empezando con Excel pues tienen tendencia a escribir el punto de los miles y el punto de los miles se pone como un formato, no se escribe porque muchas veces si escribimos un punto ahí en la celda ya nos va a aparecer, el Excel lo va a entender como es una celda de texto y no, y no es una celda de texto, es una celda numérica. Entonces para que siempre lo entienda como que son números, el formato este del punto se lo tenemos que dar en este caso aquí, estilo millares, le damos ahí y ya nos pone pues el punto de los miles y la coma. Aunque en algunos países al revés, la coma es el 1000 y el punto, pero sí tendríamos que ponérselo en el formato de Excel. ¿Vale? Bueno, entonces ya hemos puesto el primer formato condicional, aplicar formato condicional si es mayor de 1000, que ya lo hemos hecho seleccionando esto. Nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas y le ponemos es mayor que. Vale. La segunda nos dice dar formato al número más alto. Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos todo, formato condicional y aquí nos pone reglas para resaltar celdas y aquí nos pone reglas para valores superiores e inferiores. Entonces le vamos a pinchar aquí donde pone 10 superiores, pinchamos ahí, pero lo que le vamos a poner aquí es que solo nos ponga el que sea mayor.
el formato mayor, o sea, el número mayor, le vamos a aplicar un formato que es este que está aquí, el de 3.000 euros, que tiene un formato amarillo. Pues vamos aquí, formato personalizado, vamos a relleno, le damos el relleno amarillo y en la fuente le ponemos color blanco. ¿Ven? Aquí le aplicamos el color a la fuente, le damos a aceptar y ya el primer valor, el valor más alto, nos lo está poniendo con este formato amarillo. Vale, si yo, por ejemplo, ahora veo que el formato que le he puesto aquí es un poco más claro que el que tiene aquí arriba. Y el número blanco no se ve muy bien, entonces me tendría que ir a formato condicional y decirle administrar reglas. En administrar reglas están todas las reglas que hemos hecho. Primero la de los valores mayores de 1000 y aquí en esta que pone un superior, es decir, el valor más alto, pues vamos a seleccionarlo y le decimos editar regla. Entonces vamos a formato, en relleno, y le vamos a dar un relleno más oscuro, que sería este, ¿vale? Y así hemos modificado lo que es la regla. Le damos a aceptar y ya el color se nos ha cambiado. Este sería el primero. Si yo me vengo aquí y escribo 3500, lo normal es que este se me ponga con el formato de mayor de 1000, formato personalizado, y este de aquí se me pone el formato del más alto, del uno, o sea, del número más alto, que es dar formato al número más alto. Bueno, ahora vamos a hacer el 3. Dice dar formato de iconos de flechas cuando el valor es mayor de 1500, de 1000, etcétera. Vale, si el valor es mayor de 1000, nos va a poner una flecha hacia la derecha. Y si el número es mayor que 1500, nos va a poner una flecha hacia arriba. Y si es menor que 1000, pues nos va a poner una flecha hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. Entonces, para hacer esto, como siempre, seleccionamos toda la columna, nos vamos a formato condicional y vamos a ir a conjuntos de iconos. Pero también estos de aquí, estas entradas de aquí son como accesos directos, pero yo puedo irme directamente a nueva regla y hacer aquí la regla directamente desde cero. Entonces, lo dejo en la primera opción, aplicar formato a todas las celdas según los valores. Vale, entonces me voy aquí a esta pestañita donde dice estilo de formato y le pongo conjuntos de iconos. Vale, entonces aquí tenemos los conjuntos de iconos. Vamos a seleccionar aquí el de las flechas, que sería esta, primera. Y aquí ahora tenemos que configurar según qué valores se va a poner una flecha u otra. Entonces, cuando el valor es, habíamos dicho que la flecha hacia arriba es cuando el valor es, entonces le tenemos que poner aquí mayor, aquí elegimos tipo número y aquí le ponemos 1500. Vale, si el valor es un número mayor que 1500, pues se va a poner la flecha hacia arriba. Luego, la flecha amarilla sería si es mayor que el número, lo tenemos que poner aquí tipo número, 1000, ¿vale? Y ya el resto, cuando es mayor o igual que 0, pues va a ser la flecha hacia abajo, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y ya nos pone las flechas. Estas, como son menores de 1000, pues nos sale la flecha hacia abajo, la de 1500 nos sale la flecha hacia la derecha y la de mayor de 1500 nos sale hacia arriba. ¿Por qué no sale la flecha en 1500 la flecha a la derecha? Porque le dijimos que fuera mayor que 1500. Como es 1500, no es mayor, sino es el mismo número. Bueno, ahora vamos a ver el 4 que nos dice dar formato a las celdas vacías. Como siempre, seleccionamos todo
toda la columna a la que le queramos dar el formato condicional, vamos a formato condicional y vamos a empezar a hacer una nueva regla. Ahora tenemos que ponernos aquí en el punto 2, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces nos colocamos ahí y aquí abrimos donde pone valor de la celda y ponemos celdas en blanco. Le damos a formato y vamos a elegir un formato diferente de los que hemos puesto hasta ahora para las celdas en blanco. ¿Vale? Entonces vamos a aceptar y entonces si yo borro alguna celda que se me quede en blanco, pues tiene el formato condicional verde. ¿Vale? Vamos a deshacer ahí. Y por último las barras de datos, que las barras de datos son estas barras que están aquí. Dependiendo del valor que tengan, pues va a ser la barra más larga o menos larga. Vale, si yo quiero hacer este formato, vamos a hacer primeramente aquí le vamos a decir igual a esta celda, ¿vale? De forma que nos va a salir el mismo número de la celda y vamos a copiar a las demás. ¿Vale? Simplemente le decimos aquí igual a cada celda, igual esta es el mismo valor que aparezca en esta celda va a aparecer aquí. Y ahora vamos a seleccionar esto, nos vamos a formato condicional y le decimos nueva regla. ¿Vale? En dar formato a todas las celdas según los valores, aquí vamos a elegir barra de datos. Vale, luego aquí en donde pone mostrar solo la barra, le activamos para que solo nos muestre la barra y no los números. Vale. En tipo, aquí le vamos a poner en la barra más corta, le vamos a poner número. Y aquí le vamos a poner número también, donde pone barra más larga. Y el valor más corto va a ser 0 y el más largo va a ser 3000. Vale, esto quiere decir que la barra de datos va a empezar desde 0 hasta 3000. Y cuando esté en 0, pues no va a haber barra prácticamente. Y cuando esté en 3000 está toda la barra completa, es decir, toda la celda rellena con el color. El color le vamos a decir que sea un relleno sólido. Le vamos a aplicar pues este color sin borde y le damos a aceptar. Vale, entonces aquí ya nos sale, en vez de los números, nos va a salir las barras de datos. Si nosotros aquí nos vamos a formato condicional, administrar reglas, y le decimos editar regla, y aquí le quitamos esto de mostrar solo la barra, pues nos aparecería de esta forma. Nos aparecerían los números y la barra aquí. Pero vamos, que lo que nosotros queremos es sin barra, entonces nos vamos aquí, formato condicional, administrar reglas, editar, y le marcamos mostrar solo la barra. Y ya nos aparece solo las barras y no nos aparecen los números. Bien, bueno, yo creo que ya con esto un poco el formato condicional hemos visto de qué va la cosa y de todas formas siempre tenemos que seguir haciendo ejercicios para seguir practicando todas estas cosas. Bueno, y por último en esta clase vamos a hacer un gráfico de Gantt. Vale, el gráfico de Gantt lo que nos sirve es para marcar las fechas de un inicio y finalización de alguna actividad o algún evento. En este caso también lo podemos aplicar a otro tipo de actividad, pero realmente se utiliza en una fecha pues para marcar los días en los que la actividad se está realizando. En este caso, ¿vale? También lo podemos aplicar a otras cosas como ver si alguien, los días que ha trabajado alguien, etcétera. Pero en principio, este gráfico que vamos a hacer aquí de Gantt es para ver la programación de ciertas actividades. En este caso tenemos unos cursos de Word, de Excel, etcétera, de informática. Tenemos la fecha de comienzo y la fecha de finalización. Vale, entonces, si yo en esta fecha, por ejemplo, pusiera que termine el 15 de junio de 2021,
pues aquí automáticamente se me actualizaría la fecha. Si yo pusiera que empieza el 10 de junio de 2021, pues la fecha se tiraría para adelante. Es decir, dependiendo de la fecha que nosotros pongamos aquí, pues se va gráficamente, se va a ver en la tablita esta de las fechas que tenemos. Entonces vamos a hacerlo aquí. Esto es muy fácil si sabes lo que tienes que hacer, pero realmente hay que aplicar una fórmula. Entonces lo vamos a hacer con formato condicional y simplemente sería seleccionar todas las celdas donde estén las fechas, ¿vale? Sin seleccionar las actividades ni el inicio ni el final. Y luego tenemos que hacer un formato condicional. Pinchamos aquí, le damos a nueva regla y pinchamos aquí donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, nos ponemos aquí en este apartado y aquí, en esta cajita aquí en blanco que está debajo de dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, aquí en esta caja vamos a escribir nosotros la fórmula para que funcione todo este formato condicional. Entonces, tenemos que poner, vamos a utilizar la función i, que como saben, hemos visto en alguna clase anterior, la función i nos da dos condiciones que pueden ser verdaderas. O sea, si las dos condiciones se cumplen, las dos condiciones que están entre el punto y coma, si las dos condiciones se cumplen, entonces es verdadero. Y la función nos devolvería como verdadero. Y entonces el formato condicional se aplicaría. Vale, entonces tenemos que escribir. Ahora les explicaré por qué es esto de los dólares, ¿vale? Sería es igual a i, que es el nombre de la función. Voy a poner en mayúscula. A ver, porque yo siempre me hago un lío con la mayúscula y la minúscula. Bueno, lo ponemos igual a i, que es el nombre de la función. Abrimos paréntesis y entonces le decimos si esta celda es mayor o igual que esta celda, punto y coma, y si esta celda es menor o igual que esta celda. Y cerramos el paréntesis. Es decir, le estamos diciendo si esta celda con la fecha esta que tenemos aquí es mayor o igual que esta y menor o igual que esta, entonces se va a aplicar el formato condicional. Vale, ¿y por qué le ponemos el dólar solo en el número aquí, por ejemplo, aquí? Ahora nosotros teníamos que venir aquí y darle a F4 hasta que nos aparezca solo el dólar en el número y no en la letra. ¿Vale? Ahora les explico por qué. Aquí nos ponemos igual y hacemos al revés. En este caso solo va a estar el dólar en la letra. Fíjense que cuando le vamos dando F4, primero está los $2, luego le damos otra vez y se cambia solo en el número. Le damos otra vez a F4 y se cambia solo en la letra. Y si le diéramos otra vez a F4 ya se borraría los dólares. Vale, pues en este caso tenemos que poner en la primera referencia el dólar solo en el número y en la segunda referencia el dólar solo en la letra. Y en las otras lo mismo. Le damos F4 una vez y aquí se nos queda ya como tiene que estar, que es en el número. Y si le damos aquí en D20, le damos F4 una vez, se nos pone en el número, pero como tiene que estar en la letra, le damos F4 otra vez. Y ya se nos cambia el dólar a la letra. Y así es como se tiene que quedar. ¿Por qué se tiene que quedar así? Porque nosotros vamos a aplicar el formato condicional a todas las celdas, pero le estamos diciendo solo en esta. La fórmula que le estamos diciendo solo se la estamos diciendo en esta. Entonces, cuando Excel copie la misma fórmula a todas las celdas, E19, que es esta celda, o sea, la letra E va a cambiar porque vamos a cambiar de celda hacia la derecha. Pero el número 19, que es el número de la fila, lo ven aquí, ese número siempre va a ser el mismo. Entonces, si yo copio esta fórmula a la fila esta de aquí,
el 19 nunca me va a cambiar y siempre va a ser en la fórmula, este 19 siempre va a estar, pero cuando yo pase a esta columna de aquí, sí me interesa que la E cambie a la F. Y luego en C20 es al revés. Lo que me interesa es que cuando yo copie la celda, la fórmula, a otras celdas, la C siempre me quede en la columna esta, pero el número sí me interesa que cambie, porque voy a ir bajando de fila. Con las otras lo mismo. Siempre va a estar en la fila 19, porque aquí todas las fechas están en la fila 19. Pero la E sí me interesa que cambie para que vaya cambiando de columna. Y la D, lo que me interesa que cambie es el número, porque estamos diciendo que la D, las fechas siempre van a estar en esta columna, que es la D, todas las fechas. Pero las filas están, cada fecha está una debajo de la otra. Entonces, cuando yo esta misma fórmula que yo estoy haciendo para el formato condicional para todas, pero yo le estoy diciendo esto, solo de esta celda, ¿vale? Entonces, cuando él la aplique a todas las celdas, tiene que cumplirse las referencias absolutas y las referencias relativas, para que vaya cambiando cuando cambie de celda y de fila y de columna, se queden fijas las que se tienen que quedar. Vale, es un poco lío, pero vamos, que es la explicación. Primero, antes de darle a aceptar, tenemos que darle el formato que queremos establecerle y nos vamos a formato y vamos a elegir, en vez de un color sólido de esto, vamos a poner un efecto de relleno. Vale, entonces, en la parte esta de aquí, le vamos a poner el color rojo y en la parte de arriba el color blanco. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y de nuevo aceptar. Vale, y aquí tendríamos el formato condicional ya. En este caso, si yo cambio aquí la fecha al 12, por ejemplo, de junio de 2021, se me tiene que cambiar 2 días hacia adelante. Y si aquí pongo el 7 de junio de 2021, se me tiene que cambiar, aquí ponerme 2 días hacia adelante. Bueno, espero que lo hayan entendido, es un poco lioso, pero merece la pena el trabajo, ¿no? Miren, les voy a explicar esto que acabamos de hacer en el diagrama de Gantt, que es lo que se llama referencias mixtas, ¿vale? La fórmula que aplicamos aquí para hacer el diagrama de Gantt la hemos aplicado con referencias mixtas. ¿Qué quiere decir referencias mixtas? Que tiene una parte de la referencia, que es esta, ¿no? La referencia es E3, pues tiene una parte de la referencia, que es la E, la tienen como relativa, y la otra parte de la referencia, que es el número de fila, la tiene como absoluta. Vale, por eso se llaman referencias mixtas. Este es el caso típico en Excel de donde se aplican las referencias absolutas y las referencias relativas, es decir, las referencias mixtas. El típico caso es la tabla de multiplicar, como las que hacíamos en el colegio, ¿no? Se supone que la tabla de multiplicar, tú tienes que multiplicar el 1 por el 1, el 1 por el 2, el 1 por el 3. Entonces, si yo aquí le digo es igual a este por este, entonces le doy a Enter y me la hace muy bien, ¿vale? En el momento que yo copie esto hacia acá, pues ya no me está funcionando bien. ¿Por qué? Porque aquí es G33 por H32, ¿vale? Que es G33 por H32, G33 por H32, ¿vale? Pero luego cuando yo copio la fórmula hacia la derecha, ya me está haciendo H33, que es esta, es decir, ya no me está cogiendo esta celda, sino me está cogiendo esta celda, porque al copiar la fórmula, por defecto en Excel, se mueven las referencias. Vale, entonces aquí ya me estaría haciendo I33, que es esta, por J32. Vale, con lo cual ya no me está haciendo bien la fórmula, pues me la está cambiando totalmente. Entonces, ¿cómo podría hacer yo esto? Vamos a borrarlo. Si yo aquí le pongo referencia absoluta a todo, recuerden, con el F4 me meto ahí y le pongo referencia absoluta a todo, pues ¿qué me va a pasar? Que cuando yo copie esto para acá y esto para acá,
pues me va a salir siempre 1, porque claro, en todas las celdas me está cogiendo las mismas referencias, las mismas celdas en la fórmula, G33 y H32. Es decir, me está haciendo G33 por H32 en todas las fórmulas. Entonces, ¿qué forma tengo yo de poder copiar esta fórmula a todos los cuadros y que en todos me funcione? Pues en G33, que es esta, ¿vale? En la primera fórmula le vamos a poner las referencias y luego ya lo vamos a copiar. Entonces, G33 en las demás fórmulas siempre tendrá que ser G33. En esta primera fila siempre tendrá que ser G33. Pero cuando yo pase a la fila de abajo, ya no será G33, sino será G34. Aquí será G35. Aquí será G36. Es decir, G siempre va a ser la misma, pero el 33 no va a ser el mismo porque va a ser, cuando yo copie la fórmula aquí, va a ser G34, después G35, G36. Vale, ahora cuando lo haga lo van a entender mejor. Y luego en H32, que son las que están aquí en la parte de arriba, la fila 32 siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la fila 32, pero la columna me interesa que cambie a I, a J, a K, a L, para que vaya cogiendo todas estas celdas. Entonces aquí le quito a la H, le quito el dólar y al 32 le dejo el dólar. Entonces el 32 siempre va a ser fijo. Aunque yo copie la fórmula hacia debajo, siempre va a ser el 32. Bueno, ahora lo van a entender. Le doy a Enter y ahora copio hacia acá y copio hacia acá. Vale, entonces, fíjense aquí. En la fila de abajo me está haciendo G34, que es esta, por H32. Aquí G35, G36, G37, G38. Entonces me está yendo bien porque la G siempre se queda fija, la que cambia es el número, porque en cada línea es un número diferente. Y aquí igual, aquí la I32, aquí J32, es decir, el número siempre se está quedando fijo y lo que está cambiando es las letras. Bueno, entiendo que es complicado de entender, ¿vale? Pero quería explicárselo para que tuvieran claro cómo funciona todo esto. Porque a mí me gusta explicar los ejercicios, pero no decirles esto se hace así porque se hace así, sino explicarles bien cómo se hace, de dónde viene y cómo se explica todo el ejercicio, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado esta clase. A mí me ha parecido bastante completa y creo que les va a gustar. Y nada, muchas gracias y terminamos la clase y no se olviden de suscribirse, que si no me enfado. Es broma. Bueno, adiós, hasta luego.